Este domingo aquí, a pesar de las eventualidades que hemos tenido, el Señor nos concede otra oportunidad. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Voy a comenzar leyendo mejor del 16, capítulo 16, versículo 27. Capítulo 16, versículo 27. Unos versículos antes del capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Vamos a orar una vez más. Señor, muchas gracias por esta tarde de domingo que nos concedes. Gracias por la oportunidad de alabarte. Gracias por la oportunidad de ofrecer a ti de lo mucho que nos das. Y gracias también por la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra. Pedimos, Señor, que seas propicio a nuestra necesidad espiritual. Tú sabes lo personal cuánto te necesitamos. Y pedimos que tu palabra pueda cumplir tu propósito en nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Quisiera hablarles de una experiencia con Dios. Este versículo es muy hermoso, y hay algunos textos que en ocasiones para mí fueron textos bíblicos que significaron enigmas, fueron enigmáticos, y yo me hacía muchas preguntas. Y bueno, es difícil que en las Sagradas Escrituras, cuando las leemos, cuando las estudiamos, surjan muchas preguntas, y que algunas de esas preguntas no sean contestadas inmediatamente, porque precisamente por ser palabra de Dios, Dios es insondable, Dios es omnisciente, y no debemos asombrarnos que algunos textos para nosotros se tornen incomprensibles en alguna ocasión. Pero en el camino el Espíritu de Dios puede ayudarnos a ir comprendiendo, a ir asimilando. Y aquí había cuando en mi lectura de la Biblia, en este versículo 28, yo me preguntaba: ¿qué significa algo de lo que Jesús estaba diciendo a los discípulos? Miren ustedes, vamos a leer este versículo 28 de nuevo. Si tiene allí su Biblia, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esa es una expresión, esa última expresión bíblica, que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino,
Eso habla de la segunda venida de Cristo. Cristo vino ya en su primera venida para morir en la cruz, humilde, vino dócil, pero dice que vendrá con gran poder y gloria, nos enseña la Sagrada Escritura. Pero yo decía, dice la Biblia que algunos, Cristo se refiere a los discípulos y les dice que algunos no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y entonces yo pensaba, los discípulos se murieron. Y a lo mejor algunos de nosotros también nos morimos sin ver la venida de Cristo. Y Cristo le dijo a algunos de los que están aquí, Cristo le dijo, algunos de los que están aquí no gustarán, quiere decir, no experimentarán, no les acontecerá la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Poco a poco, después estudiando la Biblia, me doy cuenta que en los evangelios, después de estas palabras, siempre está el pasaje de la transfiguración. El pasaje de la transfiguración es el pasaje del capítulo 17 que acabamos de leer. Y descubrí que mucho de lo que el Señor está prometiendo a los discípulos se cumple en el monte de la transfiguración. Se cumple en aquel acontecimiento que vino, dice la Biblia. Dice ahí 6 días después. Cristo le dijo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino con poder y gloria. Viniendo en su reino, dice aquí. Y 6 días después, ellos tienen una experiencia en el monte. No sabemos cuál monte es. Se conoce históricamente como el monte de la transfiguración, porque allí tuvieron esa tremenda experiencia con Dios. Son buenas las experiencias con Dios. Un cristianismo sin experiencia no es cristianismo. Y aquí está lo lindo, aquí está lo emocionante, aquí está lo sublime del cristianismo, que con Dios es posible tener experiencias. Y yo siempre insisto que es necesaria una experiencia con Dios porque hay muchas cuestiones de conocimiento que la gente puede poner en duda. Pero una vez que tenemos una experiencia con Dios, una vez que tenemos acontecimientos en nuestro testimonio que nadie nos puede rebatir, que nadie nos puede negar, porque es algo que nosotros hemos experimentado de parte de Dios, eso se convierte en algo poderoso para nosotros comunicar el Evangelio y para hablar del evangelismo. Dice, sí, pero esa palabra que está escrita, esa palabra se ha hecho realidad en mi vida. Entonces, decía que este acontecimiento de la transfiguración es un avance de lo que constituye la segunda venida del Señor Jesucristo. Por favor, sin desmarcar este pasaje de Mateo, acompáñenme a primera del apóstol Pedro, la primera epístola del apóstol Pedro. Usted sabe segunda epístola del apóstol Pedro. Ustedes recordarán y podemos leer allí en el capítulo 17, que el suceso de la transfiguración no fue experimentado por todos los discípulos. ¿Cuántos discípulos subieron al monte y experimentaron la transfiguración? ¿Se acuerdan? 3 discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. Porque Cristo le dijo, hay algunos de los que están aquí, algunos, que no gustarán la muerte hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso no quiere decir, Jesús no está diciendo que los otros iban a estar muertos. Jesús lo que está diciendo que hay algunos que van a ver ese acontecimiento antes de experimentar la muerte. Y entonces, precisamente es interesante que el apóstol Pedro, porque acuérdense que serán 3, Pedro, Jacobo y Juan, fueron los 3 que subieron al monte de la transfiguración. Y es interesante que Pedro en su epístola nos narra y nos explique el acontecimiento. Mira, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16 en adelante. Mira cómo dice la Biblia. Y fíjense, si usted lee solamente la epístola de Pedro, usted se va a hacer preguntas. Pero como ya leímos el Evangelio, enseguida nos vamos a descubrir a qué se refiere. Dice la Biblia, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí hablo de la importancia de un testimonio que viene acompañado de vivencias. Cuando nosotros hablamos del Señor
y hemos experimentado cosas de parte de Él, esa palabra tiene autoridad, esa palabra tiene fuerza, porque tiene una vivencia. Y nosotros hablamos no de lo que nos dijeron. No es lo mismo predicar un evangelio de referencia. No, dice la gente, dice, que decir eso que la Biblia testifica, yo lo he experimentado. Y entonces eso tiene una fuerza tremenda. Y eso convence, porque los hechos convencen más que 1000 palabras. O sea, el evangelio, acompañado de la experiencia, es muy convincente. Y dice el apóstol Pedro que no les ha comunicado el evento de la segunda venida siguiendo fábulas. ¿Qué cosa es una fábula? Un cuento ficticio. Usted sabe que las fábulas están compuestas de reuniones en el bosque, árboles aplaudiendo, animales conversando. Eso es una fábula. Eso es algo irreal. Y eso, la fábula tiene la idea de comunicar alguna enseñanza, pero rodeado todo de algo que es irreal, que no es verdad. Y dice el apóstol, lo que nosotros estamos diciendo no está acompañado de fábulas. No es ficticio, no es un cuento. No es algo que estamos inventando. Dice Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y mira cómo dice, versículo 17, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre, hablando de Cristo, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuándo ocurrió eso de la voz? ¿Cómo? En el bautismo y también en la transfiguración. Ahorita lo vamos a releer de nuevo. Entonces, pero mira aquí para confirmar de cuándo está hablando este texto. Dice la Biblia, versículo 18, y nosotros oímos esta voz. O sea, Dios el Padre le dijo a Cristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y también le dijo a él hoy. Y dice Pedro, y nosotros estábamos allí cuando el Padre estaba hablando a Cristo y diciéndole, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estamos con Él, ¿dónde? En el Monte Santo. ¿Qué evento es el que Pedro está narrando aquí? La transfiguración. Y él comenzó diciendo que no nos ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Porque la transfiguración es un avance de lo que acontecerá milagrosamente, portentosamente en la segunda venida de Cristo. O sea que hay programas en la televisión que es un avance. Y que el avance te entusiasma a ver el programa. El avance de la película te entusiasma a ver la película completa. El avance de la novela te entusiasma a ver la novela. Y entonces, Cristo le dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no hayan cogido un avance de lo que es el poder y la gloria que se va a manifestar en la venida. Y en el Monte Santo. Fíjense que el monte, ahora que no tenemos claridad en qué geografía de las tierras bíblicas estará con precisión. Quizás podemos tener ideas, pero no tenemos la certeza de cuál monte es. Pero ese monte se quedó como el monte de la transfiguración. Hoy hablamos del monte de la transfiguración, o Pedro le llama el Monte Santo. Ese fue el nombre por aquella experiencia tan contundente que tuvieron los discípulos, adquirió ese nombre. Y dice la Biblia, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, versículo 19, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice que la palabra profética es la palabra de Dios, que tiene cumplimiento en la historia. Y la palabra profética en este texto es comparada a una antorcha que alumbra. ¿Dónde alumbra la antorcha, dice la Biblia? En lugar oscuro. Dice que el lugar oscuro, y yo cuando leo ese texto pienso, el lugar oscuro es este mundo en el que estamos viviendo. Mire, cuando nosotros vamos experimentando, hay momentos donde la gente puede sentirse turbada. Hay gente que se ha enfermado los nervios y no quiere salir a la calle porque le cogió miedo a la vida, le cogió miedo vivir en el mundo. Porque encendieron la radio y había malas noticias, encendieron la televisión y había malas noticias. Salieron a la calle, experimentaron cosas negativas. El mundo se convirtió en un oeste, en algo negativo, en algo oscuro.
Y dice, pero me gusta como dice Pedro, ustedes hacen bien en estar atentos a la palabra profética, hacen bien en estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces, fíjese, hay mucha gente que está pronosticando, incluso antes los voceros de que el mundo se iba a acabar, antiguamente los voceros de que el mundo se iba a acabar eran únicamente la gente que creía en Dios y creía en la Biblia. Pero ahora los voceros de que el mundo tiene fin ya no es los cristianos, ya no es la gente que cree en la Biblia. Los mismos científicos dicen, oigan, el mundo está abocado a un desastre, a una hecatombe. Y entonces cuando nosotros vemos pronósticos políticos, pronósticos de fenómenos naturales, hacemos bien en estar atentos a la palabra profética. Un cristiano es el único que tiene derecho a ser optimista, a pensar positivo, a estar animado, porque tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios ha pronosticado mucho de lo que está aconteciendo, porque es como una antorcha en el lugar oscuro, convulso de este mundo. Ella nos alumbra y ella nos estimula a poder seguir confiando que la victoria está pronosticada también por esa palabra profética para los cristianos. Gloria a Dios. Y entonces dice, versículo 19, vuelvo a leer, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Cuál es el día? La segunda venida del Señor Jesucristo. El día esclarezca es cuando la palabra profética llega a su culminación, llega a su clímax, se cumple, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora vamos un momentico para ver alguna enseñanza aquí en Mateo 17, donde comenzamos leyendo. Así que ya sabemos que esto es un avance. Y dice la Biblia que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. No sabemos muy claramente por qué Jesús no le dio a conocer a todos los discípulos la experiencia de la transfiguración. ¿A cuánto nosotros nos hubiera gustado estar en el monte de la transfiguración? Óyeme, si me preguntan, yo alzo las dos manos y yo también quiero estar en el monte de la transfiguración, yo también quiero experimentar cosas de Dios. Me llama la atención que este círculo íntimo de Jesús, por ejemplo, cuando el Señor levantó a la hija de Jairo, no sé cuántos recordarán del texto bíblico que cuando el Señor levantó a la hija de Jairo, también a la casa entró Pedro, Jacobo y Juan. Hay algunos momentos donde, a pesar de que Jesús tiene 12 discípulos, hay un círculo íntimo de 3 discípulos que le acompañan para eventos especiales. Y yo no sé la razón por la que el Señor selecciona a Pedro, a Jacobo, a Juan para que disfruten de milagros especiales y disfruten de experiencias especiales, pero lo que sí puedo saber y aprender y sacar algo de aquí de enseñanza para nuestra vida es que hay momentos, amados hermanos, donde el Señor nos hace partícipes de eventos especiales porque nosotros hemos estado cerca de Él. Hay mucha gente que puede estar formando la iglesia de Jesucristo hoy en día. Hay multitudes que pueden estar congregándose en algunas iglesias. Hay mucha gente que puede estar buscando de Dios. Pero a veces un remanente pequeño experimenta las grandes cosas de Dios. Y yo también creo que aquellos que están fervientemente anhelando lo de Dios, aquellos que están fervientemente siendo fieles a Dios, pueden disfrutar de cosas grandes y cosas específicas que quizás no experimentan todo. Yo quiero ser de esos que pueden entrar con Jesús a experimentar algo nuevo, algo positivo, algo único. Pero hay muchas veces, aunque dependerá de la soberanía de Dios, también algunas veces el Señor quiere ver quiénes son los que quieren experimentar las grandes cosas de Dios. Y algunos de nosotros, por nosotros estar anhelando lo de Dios, Dios nos comparte alguna experiencia única y maravillosa. Pedro, dice la Biblia, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó, dice la Biblia, aparte a un monte alto. Y cuando yo pensaba en el monte, yo estaba pensando, ¿qué enseñanza yo puedo sacar de ahí? ¿Qué enseñanza yo puedo sacar metafóricamente de esto? Y yo pensaba, a veces las alturas están relacionadas con alturas espirituales. Y el tema de subir, metafóricamente en la Biblia, está relacionado con ir a lo bueno, con avances, con logros. Y hoy subieron al monte y el Señor quiere que todos los hijos de Él avancen hacia arriba. Que nosotros podamos tener logros, que nosotros podamos avanzar más y más con Él. Y
Y hay bendición cuando avanzamos con Dios. ¿Sabe que incluso en la Biblia, cuando habla de descender, habla de muerte, habla de lo negativo, habla de lo oscuro, habla también de lo satánico? Cuando la Biblia habla de ascensiones, habla de santidad, habla de oración, habla de prosperidad, habla de logros con Dios, habla de también más conocimiento de su palabra. ¿Y quiénes son los que suben? A veces son remanentes. En este caso, Pedro, Jacobo y Juan. En los avances que el Señor quiere en la iglesia Vida Nueva y que el Señor quiere en la iglesia en Miami, formaremos nosotros parte de ese remanente que sube y que avanza. Dios quiere inspirarnos, Dios quiere animarnos. Y yo digo, yo quiero ser de los que sube al monte, simbólicamente hablando. Yo lo que quiero es que estar más cerca del cielo, estar más cerca de todo lo de Dios. Tú sabes que en Dios es donde único yo encuentro paz. En Dios es donde único yo encuentro renovación y nuevo ánimo. El mundo cada día es más inseguro. Me acuerdo que un día me subí en estas cosas que dan vueltas en los lugares de, ¿cómo se llama eso? Como una estrella. Y entonces, pero era en Cuba y era un invento que habían hecho. Y entonces yo me subí asustado con otra gente y le digo al hombre, oye, ¿esto es seguro? Y me dijo, aquí no hay nada seguro, mijo. Pero en este mundo no hay nada seguro. Hay gente que se acuesta rico y amanece pobre. Y creyó que tenía todo asegurado. Pero en las alturas con Dios hay seguridad. Pero en las alturas también hay que permanecer reconociendo que si estamos en alguna altura, porque con Dios hemos caminado, es de Dios la gloria. Y es Dios quien nos puede sostener en la altura. Porque también hay gente que avanzó, hay gente que los logros espirituales con Dios lo convierte en motivo de orgullo personal. Y entonces llegaron, hicieron algo para Dios y se hincha y dice, hice cosas. Y mira, ustedes tienen que reconocer que porque estoy en esta posición o porque logré esto, tengo algún mérito. Pero siempre, aún tenemos que caminar con Dios en humildad hacia las alturas y en las alturas permanecer de rodillas. Así incluso hay un evento de dos alpinistas, un alpinista experimentado, un alpinista que sabía lo que era escalar a las alturas, y uno novato, uno que estaba aprendiendo, y entonces empezaron a subir aquella gran montaña, y el alpinista anciano, experimentado, siempre le iba dando consejos, pero cuando el alpinista joven vio que lo logró y que llegó arriba, dice que se fue a poner de pie y a sacudirse las manos. Dice que el experimentado lo cogió por las manos y lo trajo al piso y le dijo, en las alturas solo se puede estar de rodillas, porque aquí los vientos son muy fuertes y puedes caer una vez más. Tenemos que ir a las alturas y permanecer humildes en la altura, sabiendo que allí es con Dios únicamente. Todos los logros que podamos tener de rodillas los podemos mantener. Con Dios es que se pueden mantener. Y entonces el Señor quiere que sí avancemos y permanezcamos acordándonos que es de Él la gloria, y que aunque formemos parte de como Pedro y Jacobo y Juan, formemos parte de un remanente, porque son remanentes los que avanzan con Dios, no son las multitudes. Y yo a veces me ha dado mucha tristeza ver que hay tantas iglesias en esta ciudad, y hay tanta gente en la radio, y hay gente en la televisión, y oír tan poca palabra de Dios. Tan poca palabra de Dios. Y quizás el remanente está escondido por ahí. Yo quiero ser parte del remanente que sí está con Dios, que sí habla su palabra y que sí es genuino, que no está embarajando la Biblia, que no está tergiversando, que no está engañando a la gente. Y eso significa avanzar con Dios a la altura. Y allí experimentaron algo lindo, porque siempre que avancemos con Dios habrá experiencias. Siempre habrá experiencias, que ninguno de nosotros tengamos dudas que si usted avanza con Dios, Dios le dará experiencias. Usted experimentará cosas milagrosas, su oración será más poderosa, usted tendrá un mejor conocimiento de la Sagrada Escritura, nuestro carácter y nuestra vida sufrirá inevitablemente transformaciones.
Este texto se llama la transfiguración porque allí hubo una transfiguración, hubo una transformación, hubo una metamorfosis. Dice la Biblia en el versículo 2, se transfiguró delante de ellos. Allí estuvo Cristo delante de los discípulos, dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y es aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Qué cosa más tremenda. Jesús sabía lo que iba, porque Jesús se los dijo de antemano. Jesús sabía lo que iba cuando iba subiendo. Por eso Jesús le dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús sabía a lo que iba subiendo el monte. Pedro, Jacobo y Juan no tenían ni idea. A lo mejor subiendo ahí, sudando, a lo mejor quejándose en algún momento, pues, ¿para qué vamos a meternos ahí arriba? Porque buscar a Dios también es un sacrificio. Sudar de alguna manera para encontrar lo de Dios. Pasar tiempo con Dios en oración, pasar tiempo con Dios estudiando su palabra, cultivar los ejercicios espirituales del ayuno. Eso es trabajo. Como ellos tuvieron que subir aquel monte de la transfiguración sudando, a veces es una lucha espiritual buscar a Dios y encontrarle. Y dice la Biblia que se transfiguró y su rostro era como el sol. Yo recuerdo en un lugar que había un hombre que su rostro siempre estaba, un hombre delgado, su vestimenta en mala forma, aquel hombre estaba entregado a todo tipo de disolución, a todo tipo de pecado. Y ese hombre lo encontramos tirado en cualquier esquina y desanimado. Y entonces pasó el tiempo y ese hombre lo vemos de pronto, un grupo de cristianos que pasa por un lugar, ese hombre diferente. Y entonces decimos, oye, ¿qué le pasó a este hombre? Y todos allí llegamos a la misma conclusión, ¿habrá conocido al Señor? Porque quitaron a uno y pusieron a otro, como se dice. Y averiguamos, el hombre había conocido a Cristo. Óyeme, el hombre era feo y se puso lindo. Nosotros somos la gente más linda de Miami. El Señor hace de nosotros que resplandezcamos como el sol en el monte. Quiere decir, buscándole. Buscándole, nuestro carácter cambia. Que a veces estamos llenos, porque este mundo nos pone ásperos, agresivos. Pero cerca del Señor somos personas bellas. Eso para mí es algo lo que acontece en el Señor y que el Señor está reflejando a los discípulos que buscando a Dios, acercándolos a Él, somos transformados. Y su vestido dice, se hicieron blancos como la luz. A mí todo eso representa todo lo que Dios hace cuando nos acercamos a Él. Como Jesús está irradiando la luz del Padre. Y como los discípulos irradiaron a Dios cuando se llenaron de Dios, también nosotros podemos irradiar a Dios. Allí también apareció Moisés y Elías. ¿Qué clase de culto se formó allí? Dice ese culto en el monte era de Pedro, Jacobo y Juan, el Señor Jesucristo, Moisés y Elías. 6. Culto de 6. Pero un culto muy poderoso, donde hay manifestaciones divinas. A veces hay más manifestaciones divinas en los remanentes que auténticamente buscan a Dios, que en las grandes multitudes que no tienen motivaciones correctas y que no, con sinceridad no están poniéndose en el altar de Dios. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas, quiere decir todo el Antiguo Testamento. Y Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, de todas las enseñanzas. Como alguien ha dicho, si alguien quiere entender el Nuevo Testamento, la explicación del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento.
Y Jesús es la explicación, porque el Nuevo Testamento, ¿de quién habla? De Jesús. Jesús nos explica lo que es el Antiguo Testamento. Los que leen el Antiguo Testamento sin leer el Nuevo, pueden ver ahí un montón de guerras, un montón de conflictos, reinos, hablando de asirios, de medos persas, de civilizaciones antiguas, de la nación de Israel. Pero no sabe que todo eso hay un significado espiritual. Y allí se aparecieron estos dos quizás para explicar el motivo de lo que Cristo también es en este mundo. Entonces Pedro dijo a Jesús, mira lo que dijo Pedro. Dice la Biblia, imagínense todo aquello, una nube resplandeciendo como el sol, las vestimentas se han transformado. Y dice Pedro, ¿usted sabe que Pedro tenía sangre? Lo mismo para acertar que para meter la pata. Era fuego en la sangre. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Cuando Pedro vio eso, la gloria de Dios, los profetas antiguos testamentarios llegando, Dios manifestándose, Señor, vamos a quedarnos en este culto. Dice, si quieres, dice Pedro, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Bueno, si algo encontramos, porque aquí hay muchas cosas que Pedro se equivoca, si algo positivo encontramos, que Pedro no quería hacer ninguna para él. Estaba pensando en los otros y no tenía sentimientos mezquinos. Pero quiso hacer 3 casetas de campaña y dice, vamos a quedarnos aquí en el monte, no vamos a bajarnos. Después de experimentar cosas con Dios, hay veces que estamos con Dios y estamos orando. Cuando hablamos con Dios, a veces uno llora en la presencia de Dios, cuando le alabamos, cuando estamos con Él, hablando con el Señor, y uno quisiera que ese momento no pasara, que eso fuera perpetuo. Señor, estar aquí contigo, orando, leyendo tu palabra, experimentando cosas lindas de parte de Dios. Cuando he experimentado eso, hay veces que no quisiera salir de eso. Yo cuando pensaba en el pasaje y pensaba en Pedro, pensaba en algunos de esos momentos en el que yo mismo digo, Señor, yo quisiera vivir en eso contigo, esos momentos especiales, en los que yo estoy con Dios y lo mismo lloro, que me río en su presencia, que es algo que me invade una paz, un gozo, algo tremendo de Dios. Y yo quisiera estar allí. Y también hay gente que dice, yo quisiera estar, hay cultos que se ponen tan sabrosos, que la gente dice, yo quisiera no salir de ese tiempo. Pero hubo una respuesta sin palabras para Pedro, porque el Señor nunca le dijo, no vamos a hacer eso, ni vamos a hacerlo. Pero hubo una respuesta porque el Señor se quedó en el monte el Señor. No. ¿Sabe que las experiencias con Dios, y ahí yo pensaba también, hay algo muy interesante que el Señor nos enseña, porque Él nos comparte experiencias grandes y poderosas. Él te da esa experiencia especial en la que tú tienes vivencia con Él, en la que tú sabes de la realidad de Dios, en la que tú sientes que Dios está contigo, en la que Dios escuchó tu oración. Pero eso que el Señor hace es para que tú te quedes con Él. No. Eso no es para que nosotros hagamos un uso personal y solamente íntimo. No. El Señor allá en las alturas, donde le buscamos, donde nos encontramos con Él, donde le experimentamos, nos llena, nos da fuerza espiritual, nos renueva. ¿Pero para qué? Abajo del monte están los endemoniados, están los enfermos, están los que no conocen a Cristo. Y de esa experiencia, ¿cómo usted cree que bajaron esos discípulos? Fortalecidos. Cuando yo dependo de mi fuerza y no subo al monte, me debilito. Y se me quitan las ganas de hacer la obra de Dios. Porque cuando subo al monte y le experimento, yo bajo para meterle mano. ¿Dónde están los endemoniados? ¿Dónde están los enfermos? ¿Dónde está la gente que necesita a Dios? Porque yo le he experimentado y tengo para dar de Él. Lo que Dios nos da en esos momentos especiales es para que vayamos, porque hay gente que está necesitada. Hay gente que necesita de esa experiencia que nosotros tenemos y nosotros tenemos para compartir porque hemos estado con Él. Me encanta, dice la Biblia en el versículo 5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz que decía, que desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él hoy. Allá en el bautismo de Jesús, esas palabras se dijeron y aquí en la transfiguración también se dijo. El Hijo de Dios, Dios se complace. Dios se complace en sus hijos.
como fue en Cristo, puede pasar en nosotros. Cuando hay un hijo de Dios que complace el corazón del Padre, el Señor dice, oigan a los hijos míos, oigan a la gente que está llena de mí, oigan a la gente que conoce mi palabra, porque esa gente se convierte en instrumentos de Dios para bendecir. Yo sé que hay gente que está llena de Dios. Yo quiero estar al lado de esa gente. Y yo quiero que esa gente me bendiga también con su vida y con lo que han recibido de Dios. Porque son instrumentos. Y cuando todos nos llenamos, nos bendecimos mutuamente. La familia de la fe, la familia verdadera de la fe, indiscutiblemente se bendecirá unos a otros, porque son hijos que complacen el corazón del Padre. Y dice la Biblia, al oír esto los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor, no digo yo. Una cosa muy importante. Escuchaba a un pastor hace algunos años y él decía, yo estoy muy inquieto con algunos movimientos que supuestamente son de Dios, porque esa gente se presentan como la gente singular de Dios, como la gente única de Dios. Y todo el mundo tiene que estar subordinado y todo el mundo tiene que estar rindiéndole honores a ellos. Y ellos dicen y alardean, mientras más te acercas más de Dios, más hinchados, más orgullosos, más arrogantes y más pretenciosos somos. Y dice este pastor, pero mientras más yo estoy cerca de Dios, mientras más les conozco, más quedo humillado, más reconozco que la grandeza es de Él, menos pretencioso soy cuando yo encuentro con Dios. Me llama la atención los que se encontraron con Dios, y usted puede revisar su Biblia, puede coger en su casa y decir, voy a revisar y voy a buscar hombres que se encontraron con Dios. Los que se encontraron con Dios terminaron en el piso llorando. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, Isaías 6? Aquel suceso de Isaías cuando se encontró con Dios, que le vio en un trono alto y sublime, y dice que serafines había alrededor. ¿Y qué hizo Isaías en un momento? Dice que dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre del mundo han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Se encontró con Dios, no le dio por hincharse y pedir que le rindieran honor a la gente, ni pretender que él tenía, que él era. No, se tiró en el piso y quería morirse. Podemos consultar también el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel tuvo unas visiones de Dios. Y cuando Daniel vio aquellas manifestaciones divinas, se tiró al piso también, quería morirse. Capítulo 1 de Apocalipsis, podemos revisar también cuando el apóstol Juan ve la visión de Cristo glorificado. Dice, caía al suelo como muerto. Y él puso su diestra sobre mí y dijo, yo soy el que vivo, estuve muerto, mas aquí que tengo las llaves de la muerte, del Hades. Pero Juan estaba tirado. No le quedó ningún deseo a él de estar presumiendo que él era y que él podía y que en él había algo especial. Y estos discípulos tuvieron una experiencia divina y no le quedó deseo de presumir. Todos los que se encuentran con Dios terminan en el piso llorando. Todos los que se encuentran con Dios reconocen que Dios es el grande. Dice la Biblia, vuelvo a leer allí, se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. El temor de Dios invade los corazones. La Biblia dice también que, porque ese temor divino redunda en respeto a Dios, porque uno sabe que Él es una realidad. Y dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Uno lo experimenta y el temor de Dios surge en nuestro corazón. Que aunque los hombres no me vean, Dios me ve. Que Él es real y que Él está obrando en nuestra vida. Un encuentro con Dios. Por eso Cristo dijo, bienaventurados los que lloran. Eso está hablando de los que lloran porque ven su necesidad espiritual. Eso es lo que está hablando ahí en las bienaventuranzas que Cristo dijo. Porque en el Evangelio se comienza llorando. Y los que se encuentran con Dios, amado, el Señor nos convence de tal manera de nuestra necesidad de Él continuamente que tenemos que doblegarnos frente a Él. Y somos dóciles a Dios cuando se nos aplasta mostrando nuestra bajeza, mostrando su realidad. Y entonces nos ponemos dóciles para que el Señor obre y se meta en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros proyectos.
Entonces Jesús se acercó y los tocó, dice el versículo 7, y les dijo, levantaos y no temáis. Lo lindo es que el Señor siempre se va a acercar dándonos palabras de ánimo. Me gusta mucho que el Señor reitera en todo el Evangelio diciendo, no temáis. Ese consejo se lo dio Cristo muchas veces a los discípulos. No temáis, no temáis. Para los temores que nosotros nos atacan, que no son el temor de Dios, que son otros temores. El Señor nos dice, no temáis, también, muchas veces. El Señor les dijo a los discípulos cuando iba cruzando el mar, aquel mar y se levantó aquella gran tempestad, que los discípulos empezaron, Señor, y que dice que Cristo iba durmiendo. Prediqué domingos atrás, creo, sobre ese texto. El Señor dice, no temáis. Porque para cada uno de nuestros temores hay un no temáis del Señor Jesucristo. Él dice, no temáis, porque también las experiencias que Dios nos da no son para destruirnos. Y los temores que Él pueda infundir cuando son temores venidos de la presencia de Dios, de la experiencia con Dios, son para bendecirnos mucho. Dice la Biblia, alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, versículo 9, lo que dijimos, hay que descender. Cuando nosotros tenemos experiencias lindas con Dios, Dios quiere que las tengamos y que las busquemos. Es para descender y bendecir a la gente. Y a veces nuestra timidez en hablar a otro del Señor, usted tiene que cambiarla en valor sabiendo que la gente está muy necesitada de Dios. Y el mensaje de Dios se traduce en vida o muerte, en esperanza, en que la gente salga de lo que está, que le conduce por el mal camino, para este tiempo y para el venidero. Descendemos, quiere decir, salimos de esa experiencia, pero no para quedarte con ella, sino para transmitirla. Ellos descendieron. Fíjate que lo primero que Jesús se encontró fue un muchacho lunático, se enredó con un endemoniado, bajándose del monte, pero venía, como dijéramos, cargadas las pilas. Y dice que Jesús le dijo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Sabe que había habido un tiempo de preparación? En el Antiguo Testamento se hablaba que el profeta Elías vendría para preparar el camino del Mesías. Y ellos pensaron que era Elías literalmente. Pero vendría otro Elías, es decir, otra persona con aquel poder y con aquellas posibilidades que tuvo Elías. Y como ellos habían tenido la visión y había aparecido Moisés y Elías, ellos dijeron, ¿será esto? Pero realmente esto ya había ocurrido. Mira cómo dice la Biblia. Versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y le dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Eso quiere decir que iba a preparar el camino para que la gente, iba a predicar del Mesías, para que la gente recibiera al Mesías. Entonces dice la Biblia, versículo 2, Jesús hace una precisión. Dice, más os digo que Elías, ¿qué cosa pasó con él? Ya vino, y no en el monte de la transfiguración, porque mira cómo dice. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron, ¿qué comprendieron? Que les hablaba de Juan el Bautista. O sea que este hombre había sido un instrumento de Dios, un Elías, para bendecir a la nación y anunciarle. Eso fue algo que comprendieron y que surgió de la experiencia. También en las experiencias con Dios comprendemos la palabra de Dios. Comencé diciendo que hay pasajes que son enigmáticos. Y a veces hay gente que por ejemplo, hay hermanos que comienzan el Evangelio y que tienen miedo a veces de dar pasos con Dios, de bautizarse o de comprometerse con algo, porque dicen, no, pero yo no sé todo. Pero fíjate que los que llevan años en el Evangelio tampoco conocen todo y tienen muchas dudas. Tú lo que tienes que ser salvo, tú lo que tienes que ser hijo de Dios. En el camino, con la experiencia con Dios, Dios nos irá ampliando el conocimiento de la palabra de Dios. Pero estaremos descubriendo cosas de la palabra de Dios hasta el cielo mismo. Nunca vamos a ver todo porque Dios es insondable. Y esta es su palabra.
Y en Él siempre vamos a estar aprendiendo. Y en esas experiencias que renuevan nuestra visión, que renuevan nuestra búsqueda de Dios, de vez en cuando, alguna experiencia alumbra nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por aquel suceso del monte de la transfiguración. Pero Señor, yo quisiera tener mi experiencia de mi monte de la transfiguración. Y que como Pedro, Jacobo y Juan, aquel remanente subió, yo pueda ser de esos que en este mundo son minoría, pero que verdaderamente tienen encuentros con Dios, verdaderos encuentros con Dios, donde yo soy transformado, donde yo soy bendecido, y no para quedarme con eso, sino para descender y bendecir a los que están necesitados de esas experiencias con Dios también, como yo un día. Señor, muchas gracias por esta tarde especial. Tú has querido, Señor, que en esta tarde te bendigamos. Tú has querido que escudriñemos tu palabra. Tú has querido bendecirnos también con tu mensaje. Pedimos que al pasar los días, tu Espíritu Santo sea un eco sobre nuestras conciencias, sobre nuestras mentes, recordándonos tu palabra. Haciendo, Señor, que tu palabra pueda ser práctica en nuestra vida. Que no solamente, Señor, tu palabra quede en nuestra mente para deleitarnos en lo que aprendemos, sino deleitarnos en practicarlo. Concede, como en el pasado diste experiencias muy poderosas. Aquellos primeros discípulos, queremos ser discípulos que experimentan el poder de Dios, que experimentan la maravilla que eres tú, que experimentan lo milagroso, que experimentan, Señor, respuestas a la oración, que experimentan más conocimiento de tu palabra, que experimentan sanidades, que experimentan todo lo lindo, todo lo bueno y todo lo positivo que viene de ti. Bendice a cada hermano que ha llegado a este lugar, que tú has permitido que en esta tarde esté aquí. Rogamos, Señor, que la iglesia Vida Nueva sea renovada. Que la iglesia Vida Nueva, Señor, tenga experiencias muy poderosas en las alturas contigo y que descendamos a bendecir esta ciudad, bendecir los lugares donde tú nos has colocado. Señor, quiero orar por aquella persona que quizás llegó con lucha, llegó con tribulación en su corazón, que tú pongas tu paz, pongas tu bendición. Que aquellos, Señor, que quieren subir contigo a las alturas, que están atravesando por Señor, todavía aquellos pecados, aquellas situaciones en su alma, en su ser, que no han podido vencer. Señor, concede que podamos ser movidos muy poderosamente para ser transformados. Que tú logres en nosotros lo que nosotros no podemos lograr humanamente. Lo que nosotros no hemos podido hacer por nuestros recursos, obra de tal manera, Señor, que en esta iglesia seamos todos sacudidos por tu maravilla, que podamos ser sacudidos por la inspiración de tu Espíritu y nos movilicemos para subir al monte, para buscar más de ti, para ser de ese remanente que te experimenta en las alturas. Y reconoce que en las alturas solo se puede estar permaneciendo de rodillas, permaneciendo humillado, sabiendo que eres tú el poderoso. Reprende toda acción satánica que impide el avance de esta iglesia, que impide el avance espiritual de cada persona que forma parte de esta congregación. Sabemos que tienes planes con nosotros y te suplicamos que los lleves a cabo, que te metas más y más, y que al pasar los días, al pasar los meses, podamos ver algo lindo en medio nuestro. Estamos preparándonos para recibir más de ti. Escucha alguna oración que se esté haciendo que todavía no haya recibido respuesta en tus hijos. Oramos por los que no han podido estar en esta tarde. Donde quiera que estén, oramos, bendíceles, Señor. Bendíceles, inquiétalos a buscar más de ti. Porque en ti es que se puede ser optimista. En ti es que hay verdadera protección. Glorifica tu nombre por Jesús. Amén. Amén.